Queremos darle el tiempo al pastor Guillermo y por qué no a pastora Rita también para que los salude. Y pues tal vez no conocen al pastor, pero el Señor ha sido bueno con nosotros, que nos ha puesto hombres de Dios para que nos ayuden, nos apoyen. Y el pastor es el que nos ha estado apoyando. Gracias a Dios por eso, pero Él es el culpable de todo esto. Gracias, Vicente. Pues es un gusto saludarles, estar aquí con ustedes y sobre todo juntos adorar al Señor en este tiempo tan precioso que hemos tenido. Nos sentimos como en casa, el mismo espíritu, y pues es una bendición que todos aquí estén reunidos este día tan especial que es domingo, que lo debemos dedicar al Señor. Que Dios les bendiga y aquí estamos para servirles. Muy bien. Pues somos los pastores de Casa de Oración en la ciudad de Fontana. Para quienes no nos conocen, llevamos ya 19 años trabajando en la ciudad de Fontana. Gracias. Y si alguna ocasión anda por ahí en el área de Fontana, será un gusto recibirles. Así que gracias por la invitación. Y el día de ayer recordaba que hace 9 años inició esta obra por ahí en el garage de la casa de nuestro hermano Vicente y su esposa. Me recuerdo esa primera vez, ahí estábamos todos con mucho gozo. ¿Cuántos estaban desde aquella ocasión? ¿Quiénes estaban ahí? No todos, pero qué bueno, Dios ha prosperado la obra y así es Dios es bueno. Y el crecimiento de la obra de Dios no lo da el hombre, el crecimiento lo da el Señor, ¿verdad? Porque Él es el Señor de la obra, Él es el dueño de la iglesia, Él es el Señor de la iglesia. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso Dios el Padre exaltó a Jesús, dice la Biblia, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Sí? Ese nombre Señor, o ese calificativo Señor, habla del que es el único digno de toda autoridad, el de máxima autoridad. Su nombre es Jesucristo. Y en esta tarde a Él le hemos adorado. En esta tarde a Él le hemos exaltado, porque Él es el único que merece toda la gloria, toda la honra y todo el honor. ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte de alabanza a Jesús? Él es digno, Él es el Señor y Él es nuestro Redentor y nuestro Salvador. Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos hable en esta tarde, como siempre lo hace a través de su palabra. El deseo de nuestro corazón es que esta palabra pueda quedar bien sembrada, bien sellada en tu corazón, que no sea una palabra más, sino que sea una palabra que nos transforme, que nos cambie, que nos desafíe, que nos exhorte, que limpie nuestra vida, que nos haga brillar como lámparas en medio de tantas tinieblas. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Tú tienes cuidado de tu pueblo como siempre lo has tenido desde la antigüedad. Tú has permanecido firme y fiel al pacto. Hiciste un pacto con Abraham, hiciste un pacto con Noé, hiciste un pacto con Moisés, hiciste un pacto con tu pueblo, Señor. Y ese pacto hasta el día de hoy ha permanecido, Señor. Porque así eres tú, eres Dios de pactos y tú guardas el pacto por toda la eternidad, Señor. En esta tarde pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, que tú nos hables, que tu palabra, que es viva y que es eficaz, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser interior y cumpla el propósito por el cual esta palabra será predicada. Tú eres el Señor de la iglesia y tú sabes nutrirnos como es mejor para tu pueblo, Señor. Así que en esta hora ya preparaste nuestro corazón está dispuesto y está disponible para recibir tu palabra, Señor. Así que abrimos nuestro entendimiento y pedimos, Señor, que en tu gracia y en tu misericordia
nos des de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén, amén y amén. Bien, yo quiero compartir un mensaje que lo he titulado La realidad de la iglesia. La realidad de la iglesia. Para todos los que hacen sus anotaciones, que es bueno que hagan anotaciones, este es el título, La realidad de la iglesia. ¿Por qué el título? Bueno, de hecho este mensaje es un mensaje de una pequeña serie que yo desarrollé. Este es el primero de 3 mensajes que yo compartí por allá en Fontana, y que de alguna manera Dios me guió a compartirlo con ustedes también. Pero ¿por qué el título La realidad de la iglesia? Porque algunas ocasiones llegamos a la congregación local y llegamos pensando que llegamos a la iglesia perfecta. Hay personas que llegan a la congregación, o incluso algunos que andan de iglesia en iglesia o de congregación en congregación y andan buscando la iglesia perfecta. Porque a veces pasamos por alto que como iglesia hay una realidad que vivimos todos los días, ¿verdad? Somos personas que hemos sido, bien dice la Biblia, hemos sido redimidos, pero aún no hemos sido glorificados. Por lo tanto, mientras sigamos en esta naturaleza humana, seguiremos luchando con esta carne. El mismo apóstol Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? Así que hay una realidad que nosotros como congregación local necesitamos entender, comprender, discernir, apreciar, para que en ese sentido entonces podamos conocer el propósito de Dios para su iglesia. Ya lo dije, Jesús es el Señor de la iglesia. Y quiero que usted ponga en su mente y en su corazón el propósito por el cual yo voy a compartir este mensaje, porque todo mensaje tiene un propósito. Dios es un Dios de propósitos. Él no hace nada si no hay un propósito. Y este mensaje tiene un propósito, o mejor dicho, 2 propósitos. Número 1, el propósito de este mensaje es que al terminar esta reunión, tú salgas de este lugar enamorado de la iglesia. Enamorado de la iglesia. Ahorita voy a explicar todo esto, pero este es el propósito así principal, que cuando terminemos esta reunión, tú puedes decir: ¿cuánto amo mi iglesia? ¿Cuánto amo a la iglesia? Y la perspectiva del enamoramiento la quiero poner desde el punto de vista cuando hay 2 jóvenes, un hombre y una mujer, que son novios y viven eternamente enamorados. No sé cuántos jóvenes entiendan de lo que estoy hablando. Yo me acuerdo cuando yo duré 3 años de novio con mi esposa y me casé con ella. Ya llevamos 40 años casados, y me casé con ella porque yo estaba enamorado de ella y sigo estando enamorado de ella. Mi amor por mi esposa no ha terminado, al contrario, cada día que pasa nuestro amor como que se hace más sólido, ¿verdad? Y en ese sentido es que cuando alguien está enamorado, en este caso el novio de la novia, pues hace lo que sea necesario por conquistar a la chica de sus sueños. Se peina bien, se pone un chicle en la boca, se asea bien, siempre anda bien pulcro, igual la chica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están enamorados. Pero como que luego ya nos casamos y algo sucede. Dejamos el chicle en la boca y luego la boca huele como a pólvora, ¿verdad? Dejamos como de asearnos, pero no debiera de ser así. No debiera de ser así. Hay ocasiones en que yo voy y le compro los perfumes a mi esposa y yo le digo: este perfume es para mí. Tú te lo vas a poner, pero es para mí, ¿verdad? Porque a mí me gusta olerla, porque estoy enamorado de ella, ¿verdad? Bueno, lo mismo tiene que suceder en la iglesia, ¿sí? Y el propósito en esta tarde es que cuando terminemos esta reunión, tú salgas bien enamorado de la iglesia, número 1.
Y ese propósito número uno de salir enamorado de la iglesia nos debe de llevar a comprometernos a amar a la iglesia y a servir a la iglesia. Entonces, cuando alguien está enamorado, está dispuesto a un compromiso. En este caso, si hablamos del matrimonio, al compromiso matrimonial que es para toda la vida, ¿verdad? Y en ese sentido, cuando hay un compromiso, entonces, pues también se sirve. Yo no tengo ningún problema en servir a mi esposa, ¿verdad? Ni ella conmigo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque inicia todo con el enamoramiento, luego después pasa al compromiso y del compromiso hay servicio, ¿verdad? Entonces el propósito es que al salir de esta reunión salgas enamorado de la iglesia, dispuesto o dispuesta y comprometida con Dios a servir a tu iglesia local, ¿sí? El texto que voy a usar para esta plática está en Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, 18. Si me acompañan ahí, vamos a leerlo juntos. Y dice así la escritura. Palabras de Jesús, Mateo 16, 18. Dice Jesús: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si a usted le gusta subrayar su Biblia, usted puede subrayar esta frase: edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En base pues a este texto vamos a desarrollar el mensaje. Por cierto, este texto ha sido en algunas congregaciones, a través de algunos predicadores, ha sido mal interpretado, haciendo suponer que la iglesia de Cristo está fundada o está cimentada o ha sido edificada sobre Pedro. No sé cuántos han escuchado este falso argumento, porque no es así. En el Nuevo Testamento no enseña esto, ni el Antiguo Testamento, ni por supuesto el Nuevo. Más bien, lo que el Nuevo Testamento expresa claramente es que Cristo es la piedra de fundación, es el ángulo donde está sostenida la iglesia. Y Jesús es la cabeza de la iglesia. Eso es lo que dice el Nuevo Testamento. Por lo tanto, es un error pensar que alguno de los apóstoles, cualquiera que haya sido, pudiera cumplir una función fundacional en la iglesia, ya que el lugar de supremacía, el lugar de máximo gobierno y de autoridad absoluta está reservado solamente para nuestro Señor Jesucristo. No sé cuántos estarán de acuerdo conmigo en esto, pero el que no esté de acuerdo, el problema no está conmigo, el problema está con la palabra, porque así es lo que dice la Biblia. El lugar de supremacía, de gobierno y de máxima autoridad, de absoluta autoridad, la tiene Jesús. Él es el dueño de la iglesia. Por lo tanto, el fundador de la iglesia no es Pedro. El fundador de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. ¿Se imaginan ustedes la iglesia de Jesucristo siendo fundada o dirigida o edificada por un mortal falible? Un hombre impulsivo como lo fue el apóstol Pedro. Imagínense cómo estaría la iglesia llena de personas impulsivas. ¿Se acuerda una ocasión cuando llegaron a prender a Jesús ahí en el huerto de Getsemaní? Inmediatamente Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al soldado romano, ¿verdad? Porque era muy impulsivo. Entonces la iglesia no puede estar fundada ni puede ser edificada por un hombre mortal, porque los mortales, ya lo dije, somos personas imperfectas. Entonces cuando Jesús le dice a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro. Si parafraseamos estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, se escucharía más o menos de la siguiente manera: yo también te digo, o de la misma manera que tú dijiste de mí, dice Jesús, algo tan importante como la confesión acerca de quién yo soy. Cuando preguntó Jesús: ¿quién dice la gente que yo soy? Pedro, el impulsivo, respondió diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A eso se está refiriendo Jesús. Entonces, así como tú confesaste acerca de quién soy yo también te digo, o yo también digo acerca de ti, que tú eres Pedro. Este nombre de Pedro, el término griego es Petros,
que significa roca pequeña. Petros, roca pequeña. Entonces, tú eres una roca pequeña y sobre esta roca, refiriéndose a Jesús, que ahí el término griego es Petra, para referirse a una masa de roca gigante. Entonces toma sentido el texto. Tú eres una roca pequeña y sobre esta masa de roca gigante, dice Jesús, edificaré mi iglesia. ¿Sí? ¿Sí se entiende el texto así? ¿Sí? Bueno, yo quiero que notemos también algo que resalta en este texto, que Jesús dice, mi iglesia, lo cual significa que Él es el único fundador, el arquitecto, el constructor y el dueño y señor de la iglesia. Los dueños, los señores, los constructores de la iglesia no somos los pastores. Para decir, esta es mi iglesia. No, eso es un error. Es la iglesia del Señor. Nosotros somos siervos inútiles. Un solo amén. Bueno, de todas maneras, aunque hay un solo amén, seguimos siendo siervos inútiles. Y ahí el término inútil no significa o no le da la connotación que todos conocemos de decir, no sirves para nada. No, ese es el sentido que tiene el término inútil. El término inútil ahí significa sin mérito alguno. No tenemos ningún mérito porque todo el mérito es para Jesús. Entonces somos siervos sin mérito alguno, porque lo que tenemos que hacer estamos haciendo. Yo estoy aquí porque es el trabajo, la responsabilidad que Dios me delegó. Otro error en el que se ha caído, hablando de este texto, es presuponer que la iglesia es una iglesia que ya no peca, o una iglesia llena de impecabilidad, la iglesia de Cristo. No es así. ¿Cuántos ya no pecan? Si alguien dijera, yo ya no peco, pues díganos cómo le ha hecho, ¿verdad? Entonces dice Jesús, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Escuchen lo que dice a continuación. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta frase, las puertas del Hades, es una frase judía para referirse a la muerte. Por lo tanto, podemos leer de la siguiente manera: y las puertas de la muerte no prevalecerán contra la iglesia. Ahora, con esta frase, las puertas de la muerte no prevalecerán contra la iglesia, se ha pretendido también ver a la iglesia así como en un rincón, llena de temor, a la defensiva, tratando de protegerse de los ataques del diablo. Cuando en realidad lo que el texto está diciendo es exactamente todo lo contrario. A veces decimos, la iglesia está ahí asustada porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ahí están los cristianos todos atemorizados. Y a veces se malinterpreta este texto. No, lo que realmente está diciendo el texto es al revés. Es el diablo el que está tratando de que la iglesia no penetre a las puertas de la muerte, para que los cristianos a través de la predicación del evangelio no sigan rescatando almas que Satanás tiene cautivas ahí en su lugar de morada, en la ciudadela del infierno. Entonces los cristianos vamos ahí, estamos ahí predicando el evangelio con el fin de que las personas que escuchan el mensaje de buenas nuevas de salvación salgan de la cautividad en la que están viviendo, como en la cautividad en la que nosotros algún día estuvimos. Y de ahí nos sacó el Señor por causa de la predicación del evangelio. Entonces, por eso es importante, iglesia, congregación, que prediquemos el evangelio. ¿Qué tenemos que hacer? Díganlo, predicar el evangelio. Hay que predicar el evangelio. Ahora, algo interesante también que yo veo en todo esto es que resulta que los materiales que Jesús está usando para edificar la iglesia son materiales tan comunes, tan corrientes, tan baratos, tan insignificantes como el barro del cual tú y yo fuimos formados. ¿Ya sabían eso?
Fuimos formados del polvo de la tierra. Por eso no tenemos ninguna razón para decir yo tengo sangre azul. ¿De dónde? Fuimos creados del polvo de la tierra. Lo que hace la diferencia a ti y a mí ha sido el soplo del aliento de Dios. El aliento de Dios en nosotros. Eso es lo que hace la diferencia. Si tú y yo no tuviésemos sobre nuestra vida cristiana, sobre nuestra vida espiritual, el aliento de Dios, seríamos polvo. Polvo barato como el barro, ¿sí? En otras palabras, son las personas que el Señor está usando para edificar la iglesia. Somos personas tan pecadoras como tú y yo. Personas pecadoras como tú y yo, personas con errores, con defectos, con debilidades, de los cuales se ha valido Jesús para edificar la iglesia. Por eso hay que predicar la palabra del Señor, para que la iglesia vaya siendo edificada. Así que la primera pregunta que quiero hacer es: ¿qué dice la Biblia acerca de la realidad de la iglesia? Escuchen esto: la realidad de la iglesia, ¿cómo es? Como es, no como yo quiero que sea. La realidad de la iglesia como es en la actualidad, ¿sí? Entonces, bueno, pero de ahí tenemos que hacer otra pregunta: ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Alguien me puede decir? Yo sé que están estudiando aquí todos los asuntos que tienen que ver con la iglesia, entonces me supongo que ya deben de saber lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Les pregunto, ¿alguien me puede decir algo? Levante su mano y me dice: yo creo que la iglesia es esto, ¿verdad? A ver aquí. La iglesia somos nosotros. Sí, muy bien, muy cierto, así es. ¿Por qué la pregunta? Porque hay quienes suponen equivocadamente que la iglesia es este edificio. Incluso cuando quizá alguno de tus familiares el día de hoy te preguntó: ¿a dónde vas? Voy a la iglesia. Voy a la iglesia. De una manera así muy común decimos: voy a la iglesia. No, más bien creo que debiéramos decir: voy al edificio donde se reúne la iglesia, ¿verdad? Creo que es más apropiado. ¿Por qué? Porque nosotros los creyentes somos la iglesia. Los niños, los jóvenes, los adultos, somos la propiedad de Jesús. Y es esa propiedad de Jesús la que Jesús está edificando, pero además no solamente está edificando, nos está perfeccionando. Y ese es un trabajo que no va a terminar. Así que Jesús no ha terminado de edificar y perfeccionar su iglesia. Y la pregunta también surge: ¿qué es la iglesia? Porque hay quienes suponen que al llegar a ser parte de la iglesia, como ya lo dije hace un momento, llegarían a la comunidad de creyentes perfectos, amorosos, sin defectos y sin equivocaciones. Por eso estoy tratando de hablar acerca de la realidad de la iglesia. Porque hay quienes llegan a la congregación y dicen: llegué a la iglesia perfecta, a la iglesia donde todo es amor, donde nadie se equivoca, donde la gente no tiene defectos. Escuche esto: la iglesia no es perfecta. Es más, nunca ha sido perfecta la iglesia. Sin embargo, algunas personas utilizan este argumento como una excusa para no formar parte de una congregación local. Es más, una ocasión, una de esas personas que tienen esta expectativa de decir: no, pues yo no voy a la iglesia porque... Una ocasión una persona así le preguntó al pastor: a mí me gustaría asistir a su congregación, pero ¿sabe por qué no lo hago? Porque ahí en su congregación está llena de personas hipócritas. No sé cuántos han escuchado este falso argumento, ¿verdad? Y el pastor le respondió: pues ven, te invito, todavía tenemos un lugar para ti. Entonces la gente tiene esa expectativa de decir: pues en la iglesia todos son perfectos, ya nadie se equivoca. No, esa no es la realidad de la iglesia, ¿verdad que no? ¿Cuál es la realidad de la iglesia? De eso vamos a estar hablando. ¿Cuál es la realidad de la iglesia? En el Nuevo Testamento el término iglesia
es un término griego, eclesia, con doble K, K de kilo, eclesia, que significa muy simple, asamblea. Estamos el día de hoy en una asamblea. También significa los llamados de afuera. ¿De afuera de dónde? Afuera del mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Ya salimos del mundo, ¿verdad? Iglesia, según la Biblia, es el cuerpo de Cristo. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo, porque se refiere a todos aquellos que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo como el único Señor y Salvador de nuestras almas. Eso es la iglesia. En segundo lugar, la iglesia también son todos aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, que reconocemos que nuestros pecados han sido borrados y que nos reunimos en un edificio como este para adorar, exaltar, glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo pregunto, en esta tarde habrá en este lugar una iglesia que adora, que exalta, que glorifica al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sí o no? ¿Puedes darle un aplauso a ese Rey de Reyes y Señor de Señores? Fuerte para Él. Su iglesia le exalta, su iglesia le proclama, porque Él es el Rey y Señor de la iglesia. A eso nos reunimos como iglesia. La iglesia también, en tercer lugar, es el cuerpo de Cristo, donde Jesús es la cabeza y está formada por todos los redimidos de Jesús alrededor del mundo, desde el día de Pentecostés hasta la segunda venida de Jesús. Todo ello formará parte de la iglesia de Jesús, ¿sí? Donde Él es la cabeza. ¿Dónde da inicio? El día de Pentecostés, cuando dice la Biblia que todos fueron llenos por el Espíritu Santo, empezaron a hablar. Ahí empezó la iglesia. Ahí se inició la iglesia, y la iglesia ha seguido creciendo alrededor del mundo y seguirá creciendo hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por cierto, ¿cuántos lo están esperando? Ya está más cerca, ¿sí se habían dado cuenta? Jesús, su segunda venida está más cerca hoy que el día de ayer. Pablo, hablando de Jesús a la iglesia local, a los colosenses les escribió lo siguiente, Colosenses 1:17. Anote ahí la escritura, Colosenses 1:17 y 18 en adelante. Dice la escritura, hablando de Jesús, Él es, hablando de Jesús, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Versículo 18, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia, que significa para que en todo, y dije en todo, tenga Él el primer lugar en tu corazón. Entonces la pregunta es, ¿Jesús tiene el primer lugar en tu corazón o es el trabajo? ¿O es tu familia? ¿O es cualquier otra cosa? Yo les voy a decir una cosa, mis amados. Si Jesús no tiene el primer lugar en tu corazón, Él no quiere el segundo. Él quiere el primer lugar, para que en todo tenga Él la preeminencia, el primer lugar en todo. Y yo casi puedo asegurar, como luego sucede el día del Señor, que es el domingo. El domingo es el día del Señor. ¿Cuándo es el día del Señor? El domingo. El domingo no es el día del trabajo, aunque algunos, bueno, por causas de fuerza mayor tienen que trabajar el domingo. Pero algunos dicen, no, prefiero mejor verlo por el internet el día de mañana. Hoy me voy a trabajar horas extras, el día del Señor. Bueno, cada quien. Ahora, ponga atención a continuación. Esta es y ha sido la realidad de la iglesia, la cual muchos hemos pasado por alto. La realidad de la iglesia. La iglesia, la cual conformamos todos, está conformada por todos aquellos creyentes, escuchen esto, pecadores redimidos e imperfectos. ¿Cuántos de esos hay aquí? Pecadores redimidos e imperfectos, unos más imperfectos que otros. ¿Sí? Todos somos imperfectos. ¿O habrá algún perfecto aquí? No, todos somos imperfectos, unos más que otros. Y aprendemos, los que somos menos imperfectos, aprendemos de los que son un poquito más imperfectos que nosotros.
y vamos aprendiendo juntos. Esa es la realidad de la iglesia. Pero también la realidad de la iglesia es que ella está conformada por personas inmaduras, algunos más que otros, pero en el proceso de alcanzar madurez. ¿Es así, sí o no? Estamos en el proceso de ir alcanzando madurez. Pero también la iglesia está conformada por personas que están en proceso de santificación, de reedificación a través de una remodelación espiritual. Una remodelación espiritual. Bueno, esa es y ha sido la realidad de la iglesia desde los días en que fue fundada por Jesús. Le doy un ejemplo. La Biblia dice que al andar Jesús por la ciudad de Capernaum, en Mateo capítulo 9, versículo 9 en adelante, al andar Jesús por Capernaum, dice la Biblia 9:9 de Mateo, vio un hombre llamado Mateo. ¿Cuántos han oído de Mateo? Mateo es el nombre que lleva el primero de los evangelios, el evangelio de Mateo, y se refiere a este personaje, Mateo. Dice que vio a este hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y Jesús le dijo simplemente: sígueme. ¿Qué hizo Mateo? Lo siguió a Jesús. Por lo menos la escritura no nos muestra que Mateo se acercó con Jesús y le preguntó: ¿cuánto me vas a pagar, Jesús? Mateo era un hombre que tenía dinero, tenía recursos económicos, ¿sí? No le preguntó a Jesús. Un hombre con la tendencia a la codicia por el dinero no le dijo al Señor: sí, está bien, te voy a seguir, maestro, pero ¿y qué me vas a dar a cambio? Yo no sé por qué, pero el día de hoy hay servidores dentro de las congregaciones locales. Yo creo que aquí no los hay, en otras iglesias sí, que luego pretenden servir al Señor buscando algún beneficio personal. Puede ser un beneficio personal económico o de la índole que sea, o buscando un lugar en la iglesia acerca de cómo verse, con una motivación equivocada. No es así que se debe de servir en la iglesia local, en la congregación local. A Jesús hay que servirlo con libertad. A Jesús hay que servirlo de manera incondicional. A Jesús hay que servirlo sin preguntarle cuánto me vas a pagar o qué voy a hacer. No hay que. A Jesús hay que servirlo porque Él vino y nos sirvió y nos salvó y nos rescató. Y lo menos que podemos hacer nosotros como iglesia es servirlo, ¿verdad? De hecho, viene a mi mente en estos momentos cuando Caín y Abel, o Abel y Caín, Dios los llama y les pide una ofrenda. ¿Cuál fue la ofrenda que aceptó Dios? ¿La de Abel o la de Caín? ¿Cuál? La de Abel. ¿Por qué aceptó mejor la ofrenda de Abel por la de Caín? Porque pues dice la Biblia que Abel le dio lo mejor de los animales, lo más excelente de los animales. Abel lo ofreció a Dios como ofrenda, pero también Caín, dice la Biblia, que le ofreció a Dios de lo mejor de la tierra. ¿Qué aprendemos de esto? Que el problema o el asunto no estaba en la ofrenda, el asunto estaba en el corazón. Abel ofreció una ofrenda lo mejor, pero con una motivación y una actitud correcta en el corazón para Dios, una ofrenda de adoración. Y Caín no. Por eso la ofrenda de Caín no fue aceptada. Entonces a veces pretendemos servir en la iglesia con motivaciones equivocadas en el corazón, y así no se sirve a Dios. Entonces, ¿quién era este Mateo? Bueno, la Biblia dice que era un publicano. Era un hombre al cual se le había concedido o se le había encargado recaudar el cobre de los impuestos. Y estos publicanos, recaudadores de impuestos, eran considerados ceremonialmente inmundos. Como las personas que están infectadas con el COVID, ¿qué es lo que hacen? Inmediatamente los aíslan, ¿sí? ¿Por qué? Porque el virus es altamente contagioso. Por eso también todo el personal médico anda vestido con toda una vestidura, parecen astronautas,
¿verdad? ¿Por qué? Porque el virus es altamente contagioso. Así eran los publicanos, contagiaban su codicia y su avaricia por el dinero. La gente los tenía clasificados en medio de la sociedad como los peores pecadores, porque abusaban en el cobro excesivo de los impuestos. Bueno, pues Jesús, con toda su autoridad y soberanía absoluta, él decidió escoger a Mateo como uno que formara parte de su equipo ministerial. A un publicano con estas características, ¿usted lo escogería? ¿Usted lo escogería? A un publicano abusador. Bueno, quizá nosotros no, pero Jesús sí lo escogió, ¿verdad? Entonces dice ahí el versículo 10, estamos hablando de la realidad de la iglesia. Jesús está conformando su iglesia y para desarrollar un ministerio como este se necesita personal que ayude al pastor. Dios es quien llama al pastor. Dios le da instrucciones al pastor acerca de quiénes son los llamados a los diferentes ministerios para que se conforme un equipo que vaya edificando la iglesia, ¿verdad? Y yo, como el pastor de nuestra congregación, pues yo no escogería a un hombre como Mateo, mucho menos como el Judas, ¿verdad? Un mal administrador, ¿verdad? Pero Jesús sí los escogió, ¿verdad? Dice versículo 10, aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. 11. Cuando vieron esto los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran los religiosos y los legalistas. Cuando vieron esto los fariseos legalistas dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Yo me imagino que esta pregunta que le hicieron los fariseos a los discípulos, la hicieron en voz alta, de tal forma que dice el versículo 12, al oír esto Jesús, o quizá Jesús estaba cerca, cuando llegaron los fariseos y le dijeron, oye, ¿por qué tu maestro come con publicanos? Con esos que son los peores pecadores, que son los abusadores. ¿Por qué come con ellos? Al oír esto Jesús les da una respuesta que yo considero una respuesta de lógica elemental. Les dice, parafraseando, oigan, los sanos, los que están sanos, no tienen necesidad de médico, sino más bien los enfermos. Lo que Jesús está tratando de decirles es que nadie puede extrañarse de ver a un médico donde están los enfermos. Lo que sí sería extraño es ver a un médico pretendiendo sanar a los que ya están sanos. En otras palabras, lo más obvio, lo más natural es que un médico acuda al auxilio de un enfermo. Por lo tanto, escuchen esto, aquí está la aplicación. Jesús, siendo el Hijo de Dios, en el plan perfecto de redención para toda la humanidad, vino a ser ese médico celestial enviado por el Padre para sanar a los de quebrantado corazón. ¿Cuántos ya han sido sanados de su corazón? A eso vino Jesús. Él es el médico por excelencia. Así que cuando oye Jesús la pregunta que le hicieron los fariseos a los discípulos, les dice, voltea y les dice, ahora vayan ustedes fariseos legalistas y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Quiero decirles, entre comillas o entre paréntesis, que los fariseos eran conocedores de la ley y aplicadores estrictos de la ley. Y qué incongruencia que ellos, siendo conocedores de la ley, no conocían algo tan simple y tan práctico como era el hacer misericordia. ¿Qué es hacer misericordia? Sentir compasión por el que está atravesando por alguna situación. Es sentir empatía por el que sufre. Eso es hacer misericordia. Jesús dice que vio las multitudes que andaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor, y dice que fue movido a misericordia, ¿verdad? Entonces Jesús los reprende y les dice,
Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, de esos pecadores, como tú y como yo, es que está conformada la iglesia. Esa es la realidad de la iglesia. ¿Ya te habías dado cuenta de eso? Sí. Bueno, Pablo, el apóstol Pablo, también describió la realidad de los miembros de la iglesia, pero lo hizo así como con un matiz diferente. Vamos a ver ahí, acompáñenme a 2 de Corintios capítulo 4. Estamos hablando acerca de la realidad de la iglesia como es, la realidad de la iglesia como es, no como será, la realidad de la iglesia como es. En 2 de Corintios capítulo 4, versículos 8 en adelante. Por cierto, si usted quiere conocer a una iglesia desordenada, a una iglesia que no buscaba hacer la voluntad de Dios, a una iglesia que aún a pesar de que fluían en los dones, se peleaban unos contra otros, no había amor entre ellos. Por eso el apóstol Pablo dedicó todo un capítulo, casi todo un capítulo, el capítulo 13 de su primera carta, para hablar acerca de las cualidades del amor, ¿sí? Pero ellos fluían en el don de la profecía, fluían en todos los dones, pero no tenían amor. Eran desordenados, eran inmorales, se peleaban unos con otros. Eso era la iglesia de los Corintios. Bueno, a esa iglesia de los Corintios el apóstol Pablo los describe de la siguiente manera. 2 de Corintios 4, 8 dice: de estos es de los que está conformado la iglesia, porque de eso estamos hablando. Versículo 8 dice: estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Qué es lo que habla implícitamente este versículo? Que había tribulación. ¿Dónde? En los cristianos de la iglesia en los Corintios. Porque Pablo dice: estamos atribulados en todo, mas no angustiados. De este tipo de personas está conformada la iglesia. Ahora, cuando alguien, escuchen bien esto, mis hermanos, cuando alguien está pasando por un tiempo de tribulación que es una realidad en todos. ¿Cuántos han pasado por un tiempo de tribulación? Es posible que en el día de hoy, en este tiempo, tú estás atravesando por un tiempo de tribulación. Y si no estás pasando por un tiempo de tribulación, pues dale gracias a Dios. Pero ponte listo, porque llegará el tiempo de tribulación. Porque la tribulación produce ¿qué? Paciencia, ¿verdad? Entonces, cuando alguien está pasando por un tiempo de tribulación, no falta el hermano cruel que dice: el hermano está pasando por un tiempo de tribulación debido a dos cosas: o anda en pecado o no tiene fe. O no tiene fe porque anda en pecado. No necesariamente es por eso que se pasa por tribulación, ¿verdad que no? ¿Cuántos están pasando por un tiempo de tribulación? Levanten la mano con toda honestidad. La realidad de la iglesia, esa es la realidad de la iglesia. ¿Cuántos están pasando por un tiempo de tribulación? Bueno, no es porque andas en pecado, ¿verdad, hermano? O porque no tienes fe. No, porque Dios trata de nosotros a través de las tribulaciones. Yo digo siempre: ¿cómo vamos a conocer a un Dios que es Dios de toda consolación si no viene sufrimiento a nosotros? ¿Cómo vamos a conocer a un Dios que es Dios todo sanador si no nos enfermamos? ¿Verdad? Entonces, atravesamos por un tiempo de tribulación. Así que cuando Pablo dice: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, esta frase se traduce más claramente en el original: estamos amontonados de tribulación en todo, pero no estamos angustiados. Es decir, no estamos reducidos al extremo de la desesperación, porque aún hay esperanza, porque aún tenemos confianza, porque tenemos fuerza espiritual. Sí, estamos en una realidad, hay tribulación, pero no estamos angustiados, estamos en apuros, mas no desesperados. De esta clase de personas está conformada la iglesia.
de los que están en apuros y no desesperados. Apuro, ¿cuántos en alguna ocasión han estado en un apuro? Que quizá te llegó el día de pagar la hipoteca de tu casa o la renta de tu casa y no tienes para pagar, estás en un apuro, ¿verdad? Apuro significa como quedarse sin salida, como estar perdidos. Se refiere a esos apuros interiores que vienen aquí en el alma, que nos vienen por alguna razón, pero también son apuros exteriores provocados quizá por alguna enfermedad o por alguna aflicción. ¿Cuántas personas, en nuestra congregación tuvimos algunas personas en apuros por causa de la enfermedad, del contagio con el virus, y andaban en apuros y los mantuvimos en oración? Bueno, dice Pablo, estamos en apuros pero no desesperados, es decir, no estamos desconcertados ni tampoco estamos desconcentrados y mucho menos estamos desconectados del Señor. Al contrario, estamos en apuros pero estamos conectados con el Señor. De eso se trata la vida cristiana. Esa es la realidad de la iglesia, que podemos estar en apuros pero seguimos conectados con el Señor, ¿verdad? Y luego dice el versículo 9, perseguidos mas no desamparados. Y este término perseguido, el sentido que le da la traducción a la persecución, habla como de aquel cazador que anda ahí buscando su presa para matarla. Perseguidos pero no angustiados. Pablo entendía perfectamente lo que persecución a los cristianos significaba, porque él fue un perseguidor de la iglesia. Y fue un malvado perseguidor de la iglesia porque torturaba y asesinaba a los cristianos. Pero que ahora podía él, Pablo, podía identificarse con las palabras del autor del Salmo 46, cuando él decía o podía decir en su corazón, sí, estamos siendo perseguidos, pero no estamos desamparados, porque el Salmo 46:1 dice, pues Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, dice el autor del Salmo 46 en el versículo 2, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, no estamos desesperados. ¿Sí? Porque el Señor es nuestro amparo. Esa es la realidad de la iglesia, mis hermanos, que cuando estemos en medio de los apuros, de las tribulaciones, de las tormentas, podamos decir, está bien, pero Señor, yo sé que tú eres mi amparo, eres mi fortaleza, eres mi seguridad, Señor, ¿verdad? Pablo también se identificó con las palabras de David escritas en el Salmo 59:16. ¿Qué dice el Salmo 59:16? Dice David, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y mi refugio en el día de mi angustia. Ahora, escuche esto. David escribió este Salmo 59, ¿sabe cuándo? Cuando Saúl lo perseguía para matarlo. Y yo quiero que pongamos en perspectiva, cuando alguien está siendo perseguido porque sabe que lo van a matar, solamente alguien que conoce a Dios puede expresar de lo profundo de su corazón las palabras que expresó David. Pero yo estoy siendo perseguido por Saúl, que me quiere matar, pero yo cantaré de tu poder, yo alabaré de mañana tu misericordia, porque tú has sido, eres y serás mi amparo y mi refugio en el día de mi angustia. Esa es la realidad de la iglesia, mis hermanos. Sí. Así que la iglesia siempre ha sido perseguida y seguirá siendo perseguida. Quizá no una persecución como la que experimentaron los primeros cristianos, pero yo creo que en este tiempo la iglesia de Jesucristo en pleno siglo XXI está siendo perseguida. Está siendo perseguida quizá por los políticos, ¿verdad? Está siendo perseguida por los falsos maestros con falsas enseñanzas,
¿verdad? Que pretenden desviar del camino a los cristianos, ¿verdad? Pero hay una persecución contra todo lo que tenga que ver con iglesia, con Cristo, con el cristianismo. Hay una persecución, ¿sí? Y muchas otras cosas más que vamos a estar viendo en los próximos días, meses y años. Va a haber una persecución contra la iglesia, ¿sí? Pero dice Pablo, perseguidos pero reconociendo que no estamos desamparados. Sigue diciendo Pablo, 2 Corintios 4:9, derribados pero no destruidos. Esto quiere decir que posiblemente en algún momento dado pudiésemos ser derribados, tirados al suelo. Quizá en alguna ocasión en tu vida cristiana has tropezado por algún pecado cometido, ¿sí? Pero no estamos destruidos, porque mientras haya vida hay esperanza. Y si tú conoces a un hermano, a una hermana que has sido derribado, que ha tropezado, la iglesia, los que formamos parte de la iglesia local, de la congregación local, necesitamos acercarnos y tenderle la mano y decirle, levántate, vamos a seguir adelante. Estamos derribados pero no destruidos, hay esperanza. Levántate, retoma el camino, sigamos adelante, sigamos hasta la meta, terminemos la carrera y terminémosla con gozo, como lo hizo el apóstol Pablo. De eso se trata. Esa es la realidad de la iglesia. Pero ¿sabe lo que hacemos en la práctica? O lo que se hace en la práctica cuando alguien comete un pecado, de la índole que sea. Cuando alguien comete un pecado, lo más fácil es señalar. Señalar. Eso es lo más fácil. A veces señalamos en lugar de restaurar. No, mis hermanos, la Biblia dice, Pablo hablando a los Gálatas en el capítulo 6, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, que ahí falta se traduce pecado, cualquiera que sea. Si alguno fuere sorprendido en algún pecado, ustedes, Pablo le está hablando a los Gálatas en esa carta, pero a todos los cristianos de todos los tiempos, ustedes que son espirituales, ¿qué? Señálenlo, publíquenlo en todas las redes sociales y díganle, por pecador te vas a ir al infierno. Eso es lo más fácil. No, eso no dice la Biblia, mis hermanos. Ustedes que son espirituales, restauradle, ¿sí? Restauradle con espíritu de mansedumbre, no sea que tú fueses sorprendido también en alguna falta, ¿sí? Bueno, seremos derribados, quizá tropezaremos en alguna situación, pero hay que levantarnos. Dios es Dios de misericordia, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, ¿sí? Dice versículo 10, estamos hablando de la realidad de la iglesia. La realidad de la iglesia, ¿cómo es? Así es la iglesia, mis hermanos, ¿sí? Versículo 10, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Cuando dice ahí el término llevando en el cuerpo siempre, significa todos los días, 24 horas del día, 365 días del año. Pablo dice siempre, en todas partes. Esto significa que los sufrimientos que experimentó en su vida el apóstol Pablo y en su ministerio no se terminaron hasta que él fue decapitado y muerto en Roma. Por eso Pablo decía, llevando en nuestro cuerpo siempre, hasta el último día, el sufrimiento, hasta que terminaron los días de su vida. ¿Cómo terminó Pablo? Terminó bien, dice que acabó la carrera, pero también dice que guardó la fe, ¿sí? Terminé la carrera, guardé la fe. Por lo demás, dijo Pablo a Timoteo, le dijo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, no solamente a mí, sino también a todos aquellos que esperan su venida. Qué hermoso, ¿no? Hermanos, hay que terminar la carrera. Aunque la realidad de nuestra vida sea que estamos atravesando por luchas, por pruebas, por tribulaciones, por angustia, por desesperación, por enfermedad, por la situación que sea, vamos a seguir adelante. Vale la pena ser cristianos, mis hermanos. Estamos en el equipo ganador.
¿Sí? Nuestra herencia no está en este mundo, nuestra herencia está en el reino de los cielos. No somos herederos de un mundo terrenal, somos herederos de un mundo celestial. Por lo tanto, esa debe de ser nuestra esperanza. Ahí deben estar puestos nuestros ojos, mis hermanos. ¿Sí? Así que esta es y ha sido la realidad de la iglesia. Voy a avanzar un poco más, pero quiero que vengan conmigo ahora y escuchemos las palabras de Jesús, quien nos muestra también otra cara de la realidad de la iglesia. Otra cara de la realidad de la iglesia. Mateo capítulo 18, versículo 15. ¿Estamos aprendiendo algo? ¿Sí? Acuérdese que el propósito es que al terminar esta reunión tú puedas salir enamorado de la iglesia. De la iglesia, ¿sí? Para que en ese sentido entonces te comprometas a servir a la iglesia. En otras palabras, a servirnos unos a otros, ¿verdad? Dice Mateo capítulo 18, versículo 15: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. ¿Qué dice? Ve y repréndele. Bueno, este término reprender ha sido mal interpretado también. A veces pensamos que reprender a una persona es ir y regañarlo y acusarlo. No, el término en el original no se traduce así, se traduce convencer. Reprender se traduce convencer, convéncelo, por lo menos en este texto así se traduce, convéncelo. También se traduce redarguir, amonestar. No significa regáñalo, acúsalo o acúsala. No significa eso. Dice el Señor Jesús: si tu hermano peca contra ti, ve y convéncele, para que se arrepienta de su pecado, de su mala conducta, estando tú y él solos. ¿Cómo se debe de reprender al hermano que ha pecado contra ti? Estando tú y él solo. Ese es el primer paso siempre, ¿verdad? Estando tú y él solos. Si te oyere, o sea, si oyó tus palabras y lo convenciste de acuerdo a lo que dice la Biblia, si te oyere, has ganado a tu hermano. Qué bendición que podamos ir y arreglar un conflicto que surgió entre los hermanos de la iglesia, que surgen conflictos entre los hermanos de la iglesia, ¿sí o no? Pero qué bendición es que cuando surge un conflicto podamos arreglarnos, podamos solucionar el conflicto de una manera sabia, de una manera espiritual y no carnal. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Este es uno de los textos que se usa precisamente para hablar de la disciplina en la iglesia. Sin embargo, aparte de eso, que este versículo se usa para hablar de la disciplina en la iglesia, yo veo aquí otra enseñanza en este texto que está ahí de forma implícita. Este texto nos dice que hay una relación filial, de afiliación, de aliados entre los creyentes. Y esa afiliación o esa relación de aliados como creyentes no nos permite ser indiferentes cuando vemos a un hermano que no anda caminando bien. Yo quiero que escuchen bien las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice: si tu hermano peca, si tu hermano, somos hermanos en Cristo, nos une la sangre de Cristo. Hay una relación filial con Cristo. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, convéncele. ¿Por qué? Porque somos aliados el uno del otro. Estamos en el mismo equipo, formamos parte de la misma familia de Dios. Nuestro Padre es el mismo. Jesús es el Señor de la iglesia, la cual somos todos nosotros. Hay una relación filial, lo cual significa entonces que si tú estás bien convencido que tu hermano que tienes a tu lado es tu hermano por causa de haber sido redimidos por la sangre de Cristo, tú no puedes permitir que tu hermano quede ahí tirado en medio de algún pecado que cometió. Hay que levantarlo.
No sé si me estoy explicando. Por eso dice Jesús, si tu hermano peca contra ti. Ahora, tenemos que ser muy francos, mis hermanos, y francos con nosotros mismos, y reconocer que la iglesia de hoy y de todos los tiempos seguirá estando lejos de ser una comunidad de creyentes perfectos. Es más, no existe. No existe la comunidad de creyentes perfectos. La evidencia de ello es que Jesús está diciendo, si tu hermano peca contra ti, lo cual supone que todos eventualmente en algún momento dado vamos a cometer algún pecado. Notemos que cómo Jesús está presuponiendo que es probable que dentro de la iglesia, de esta congregación local o de cualquier otra congregación local, habrá un hermano que pecará contra ti o contra mí. La pregunta es, ¿alguna vez algún hermano ha pecado contra ti? Les pregunto, ¿alguien te ha difamado? ¿Alguien te ha traicionado? ¿Alguien ha defraudado tu confianza? ¿A quién? Porque la Biblia dice, Jesús está diciendo, si tu hermano peca contra ti. ¿Han pecado contra ti? ¿Sí o no? Levanten la mano. Yo creo que todos deberíamos levantar la mano porque a veces a todos nos ha pasado. ¿Sí? Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿y cómo reaccionamos cuando alguien ha pecado contra nosotros? Porque en la práctica luego lo que sucede es, incluso a veces esto sucede en el matrimonio también. Cuando el esposo comete algún pecado contra la esposa, la defraudó, la maltrató, etcétera, o al revés, lo primero que se hace, se levanta una barrera y se aplica la ley del hielo, ¿verdad? No, tienes que venir a pedirme perdón, ¿verdad? Y si no, no te hablo. No, es que también nosotros somos propensos a pecar porque no somos perfectos. Entonces, el mandato que está dando Jesús aquí es: ve y repréndele, convéncelo, amonéstalo, ¿sí? Redarguye su corazón estando tú y solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ese es el primer paso. Segundo paso, versículo 16: mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Sí? Alguien pecó contra ti, alguien te defraudó. Esto a veces suele ser muy común en las congregaciones, que de repente llega el hermano con alguna necesidad y le dice al otro hermano: préstame $1,000 y te los pago en un mes. Y resulta que no le dijo cuál mes. Y pasaron 1, 2 años o 3 años y el hermano no le ha pagado los $1,000 y ya surgió un conflicto, ¿verdad? Entonces luego lo que se hace, vienen con el pastor, ya vienen todos emproblemados, y vienen con el pastor a que nosotros en un minuto les ayudemos a resolver un problema. No, la Biblia dice, si no te oyere el hermano que le prestaste los $1,000, ve y toma contigo 2 o 3 para que conste toda palabra. Mira, el hermano no me ha pagado, ¿verdad? Versículo 17: si no los oyere a ellos, dilo ¿a quién? Dilo a la iglesia. Cuando dice Jesús ahí, dilo a la iglesia, ¿a qué iglesia se refiere? ¿A la iglesia alrededor del mundo? ¿Que se va a publicar a toda la iglesia? A todas las casas de oración vamos a decirle, vamos a boletinar al hermano que le presté $1,000 y no me quiere pagar, y voy a publicarlo a toda la iglesia. No, cuando dice ahí Jesús, dilo a la iglesia, se está refiriendo a la congregación local, ¿sí? A la congregación donde hay creyentes que se congregan para adorar a Dios y recibir la palabra. Y luego dice, y si no oyera la iglesia, a la congregación local, que se le presente el ofensor. Hermanos, quiero decirles que tenemos aquí el hermano que no le ha pagado desde hace 5 años los $1,000 que le prestó al hermano aquel. ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿Apedrearlo? ¿Eso va a hacer la iglesia? No. ¿La iglesia va a aniquilarlo al hermano ofensor? No, dice, si no oyere tampoco a la iglesia, la instrucción de Jesús es, tenlo por gentil y publicano.
Esto significa que ese hermano que no quiere pagar se ha removido de la congregación, de la comunión, de la membresía de la iglesia local, como si fuera un inconverso. El texto no dice que es un inconverso, porque dice que es un hermano. Pero lo que sí deja ver el texto es que su conducta no es la mejor. Es una conducta que tiene que ser reprendida, que tiene que ser corregida, ¿sí? Su testimonio público y externo ante los demás debe de ser ordenado. Entonces, si el hermano no se quiere arrepentir, bueno, pues hay que excluirlo de la comunión, ¿sí? Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Pero luego cuando esto se hace, cuando a veces hacemos esto los pastores, luego hay gente que dice, no hay amor en esta iglesia, el pastor es muy drástico. Ya corrieron al hermano. No se está corriendo al hermano. Es que su conducta y su falta de arrepentimiento nos tiene que llevar a establecer un orden dentro de la congregación. Es un asunto de orden. Esa es la realidad de la iglesia, mis hermanos. Y de esa manera se tiene que obrar con alguien que no se quiere arrepentir. Si tú sabes de un hermano que anda caminando en una conducta equivocada, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pues ahí el que se arregle con su vida. Yo no me meto en problemas. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es ir y reprenderle, tú y él solo, primero. Después, si no te oye, pues llama testigos y después la iglesia. Eso es lo que se tiene que hacer. No solapar el pecado. Pues ahí el hermano que sigue en adulterio, o ahí el hermanito que sigue haciendo de su vida todo lo que le dé la gana. No, mis hermanos, en la iglesia hay un orden, porque Dios es un Dios de orden. Ahora, nadie puede ser excluido de la congregación local si antes no ha sido incluido como un hijo de Dios, como un nacido de nuevo. Por lo tanto, escuchen esto, aquí hay un principio muy importante. Ser miembro de una iglesia local no es opcional. Ser miembro de una iglesia local es un mandato, es un deber de los cristianos, formar parte de una iglesia local. No debe de haber cristianos solitarios que andan viviendo su cristianismo como el llanero solitario. Es más, ni el llanero solitario andaba solo. Traía por ahí un compañero, no andaba solo. Sin embargo, hay quienes dicen, no, yo no me voy a congregar en una iglesia. La Biblia dice que todo aquel que profesa ser cristiano debe de formar parte de una iglesia local, porque la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué es la iglesia? Somos el cuerpo de Cristo. Pablo, hablando a los romanos en el capítulo 12, aquí con esta escritura yo confirmo, o esta escritura me ayuda a confirmar lo que ha afirmado. Romanos capítulo 12 versículo 3 dice Pablo: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Versículo 4: porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, ¿somos qué? Un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. Dicen, así a manera de información, dicen los libros de biología que hay 5 órganos que cumplen la función indispensable para la supervivencia del cuerpo humano. Esos 5 órganos indispensables que ayudan a la supervivencia del cuerpo humano, número 1 es el cerebro, el corazón, el hígado, al menos un pulmón y al menos un riñón. Por esto, estos órganos trabajan de manera simultánea para garantizar precisamente la supervivencia del cuerpo humano. Por eso también la Biblia dice que somos un organismo vivo. Dice que la iglesia somos un organismo vivo porque nuestro Dios es un Dios vivo y Él nos dio vida. ¿Sí? La iglesia es un organismo vivo porque ¿cuántos están vivos? ¿Sí? Entonces,
debido a toda esa organización perfecta que hay en el cuerpo humano, ninguno de estos órganos puede decir, pues ahora no tengo ganas de funcionar. Me voy a tomar, imagínense al corazón diciendo, me voy a tomar unas vacaciones, hoy no quiero funcionar. Se acaba el cuerpo, se muere el cuerpo. Bueno, así mismo, mis hermanos, tú no puedes decir, a este miembro del cuerpo no lo necesito. Porque todos somos miembros del cuerpo, unos y otros. Y para que el cuerpo de Cristo funcione, nos necesitamos unos a otros para funcionar simultáneamente los unos con los otros. ¿Sí o no? Pero a veces en la práctica sucede lo contrario. Decimos, este no me sirve. Y desechamos. ¿Sí? No debe de ser así, mis hermanos. El corazón entonces no puede decir, no tengo ganas de funcionar. El cerebro tampoco, ¿verdad? Así que la Biblia afirma pues que somos el cuerpo de Cristo y todos miembros los unos de los otros. Por lo tanto, debemos trabajar para que el cuerpo de Cristo funcione. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar para que el cuerpo, esta congregación local, esté funcionando. Alguien dijo que si eres cristiano y no formas parte de una iglesia local, deberías de estar en un banco de órganos. ¿Dónde están los órganos que están ahí? Por ejemplo, si alguien muere y es donante de órganos, dice yo voy a ser donador de mis riñones. Muere la persona, agarran los órganos, los riñones y los ponen ¿dónde? En un banco de órganos. Pero ¿qué hacen ahí en ese banco de órganos? Ahí los preservan para que estén listos, para que luego puedan ser injertados a un cuerpo, para que ese cuerpo funcione, ¿verdad? Entonces, si alguien dice yo no voy a formar parte de una iglesia local, pues entonces vete a un banco de órganos, pero ahí vas a esperar a ser injertado en un cuerpo, a que seas injertado para que formes parte y seas miembro de un cuerpo. Lo mismo pasa en la iglesia, ¿sí? Tú no puedes decir, no, yo voy a hacer mi vida cristiana allá afuera. No, hay que estar injertados al cuerpo. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Un músculo sin movimiento, el músculo que no se ejercita, tarde o temprano vendrá a padecer de lo que se conoce en la medicina como atrofia muscular. Y ahí se queda todo tieso porque no se ejercita. Hay cristianos dentro de las congregaciones que están con una atrofia muscular espiritual impresionante, ¿sí? No hacen nada. Ahora, en la congregación local, por eso hay que congregarnos. Por eso hay que formar parte de una congregación local, porque en la congregación local los creyentes, los miembros del cuerpo somos pastoreados, somos alimentados, somos nutridos, somos instruidos, somos amonestados, somos edificados. En la congregación es donde ponemos en práctica los dones que Dios nos ha dado, que fueron dados por el Señor para el beneficio y la edificación de la iglesia. ¿Dónde se ponen en práctica? En la congregación local. Es en la congregación local donde practicamos también nuestros deberes cristianos, como es el orar los unos por los otros, como lo hacía mi hermano al principio, orando por todas las necesidades de la iglesia. ¿Dónde fluye eso? De manera personal, en tu devocional personal, pero también como congregación local. Aquí en la congregación local es donde cumplimos con otro de nuestros deberes, que es amarnos los unos a los otros, no nomás a los que nos caen bien, no solo los que son mis mejores amigos. No, amarnos como el cuerpo de Cristo. También aquí en la congregación local es donde practicamos otro de nuestros deberes, que es cuidarnos los unos a los otros, no los unos de los otros. Es diferente. No, hay que cuidarnos los unos a los otros. Pero luego en la práctica dicen, no, yo me voy a cuidar del hermanito y andamos, no, así no. Así no es. Aquí en la congregación local es donde cumplimos también con otro de nuestros deberes, que es perdonarnos los unos a los otros. Y también aquí en la congregación local es donde cumplimos con otro de nuestros deberes, que es servirnos los unos a los otros. Servirnos los unos a los otros. Ah, no, yo voy a servir solamente al que me cae bien, al que es fácil de servir. No, hay que servirnos los unos a los otros. Así que entendamos bien esto. Los miembros que componemos la iglesia local
No somos perfectos. Cada uno de nosotros nos encontramos en un proceso de madurez, de perfeccionamiento, de remodelación, de crecimiento espiritual, y ese crecimiento no siempre será indoloro. Quizá en el mismo crecimiento que luego vamos desarrollando va a haber fricciones entre unos y otros que producen dolor. Por ejemplo, cuando una casa o un departamento está siendo remodelado, no sé cuántos saben, todos los que saben de construcción saben de lo que estoy hablando. Cuando hay una casa que está siendo remodelada, hay mucho ruido, ¿verdad? Mucho ruido, las máquinas están a todo y se tumban paredes y se va remodelando, y el vecino que está al lado dice, pues me tengo que aguantar, ¿a dónde me voy? ¿Verdad? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Bueno, quiero decirte que tu hermano que tienes allá a tu lado está en remodelación. Estamos en remodelación. Dile a tu hermano que tienes a tu lado, hermano, estoy en remodelación. Estamos en remodelación. Hay ruido, hay máquinas trabajando, hay luchas, hay pruebas, pero estamos en remodelación. Esa es, mis hermanos, la realidad de la iglesia. Todos nosotros estamos en remodelación. Así que ¿cuáles son? Y voy a tratar de terminar aquí. ¿Cuál sería entonces la expectativa que tú y yo debemos tener respecto a la iglesia? Y dije la expectativa, no el ideal. Porque yo pregunto, ¿cuál es la expectativa que debemos de tener acerca de la realidad de la iglesia? No el ideal, porque quizá el ideal de algunos sea, la iglesia debe de ser una iglesia perfecta. Eso es ideal, es un mero ideal. Eso es como una utopía, no existe eso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál debe de ser la expectativa que yo como creyente debo de tener acerca de la iglesia? No lo que como yo quiero que sea la iglesia. Yo quiero que canten estos cantos y si no me voy de esta iglesia. No es así. No son tus ideales, ¿sí? Hay un orden, ya lo dijimos. La Biblia dice pues que la iglesia es la esposa de Cristo. ¿Qué es la iglesia también? La esposa de Cristo. Y al principio yo les dije que el propósito de este mensaje es que te enamoraras de la esposa de Cristo, la iglesia. Y en ese sentido entonces te puedas comprometer a servir a la esposa de Cristo, que es la iglesia, ¿sí? Porque yo te voy a decir una cosa, si en este tiempo tú no eres capaz de enamorarte y de comprometerte a servir a la iglesia de Cristo, es muy posible que tú no puedas estar en la gran boda del Cordero de Jesús con la iglesia. Porque si no amas a la iglesia, a la esposa de Cristo, ¿cómo vas a amar al novio de la iglesia o al esposo de la iglesia? ¿Sí? Así que es posible que haya aquí algún creyente que diga, o no lo diga con palabras, pero a veces con la actitud, lo dicen todo, como Pedro el impulsivo. Señor, una ocasión Pedro le dijo, Señor, yo te seguiré hasta la muerte. Y el Señor le dijo, mira Pedro, va a cantar el gallo y me vas a negar 3 veces. Así era de impulsivo. Entonces hay personas que no lo dicen con palabras, pero lo dicen con sus hechos. Y dicen, Señor, contigo hasta la muerte, pero yo no quiero nada con tu esposa. No es así. ¿Verdad que no? ¿Sí se entendió lo que traté de decirles? No, mis hermanos, la realidad de la iglesia como es, tenemos que aceptarla, tenemos que aceptarnos los unos a los otros como somos, ¿sí? Para que al final entonces, cuando los días de nuestra vida terminen en esta tierra, podamos ir y gozar a toda plenitud en el reino de los cielos y allá podamos adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores como iglesia, como la esposa de Cristo, ¿verdad? Para que entonces podamos glorificar con nuestra vida al Señor. Por eso es que Jesús dijo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, esta masa de roca gigante, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Esa es la realidad de la iglesia. ¿Lo entendió? Sí. Esa es la iglesia. Por lo tanto, así es la iglesia, y así debemos amarnos y aceptarnos los unos a los otros. Amén.
Quiero invitarles a que se pongan de pie un momento. Dejen por ahí sus notas, su Biblia, porque vamos a tratar de cerrar con un compromiso, ¿sí? Yo no sé si el Espíritu Santo a través del mensaje logró redarguirnos o hablar a nuestro corazón, a tu corazón, pero hay una respuesta que tenemos que darle al Señor, ¿sí? Una respuesta que tiene que ver con el mensaje que Dios nos habló, y el propósito era que tú puedas decir: Señor, voy a intentar enamorarme de la iglesia, y la iglesia somos nosotros. Voy a intentar enamorarme de mi hermano, de mi hermana, en el sentido espiritual, por supuesto, para en ese sentido entonces comprometerme a servir a mi hermano, a cuidar a mi hermano, a orar por mi hermano, a que cuando mi hermano esté pasando por alguna tribulación, poderle extender la mano y levantarlo y ofrecerle mi ayuda para seguir juntos adelante hasta el final, ¿sí? Ese es el propósito, mis hermanos. Si tú no logras abrazar este propósito, me temo que a lo mejor perdimos el tiempo, ¿verdad? Pero si tú logras abrazar este propósito y la próxima semana o si la siguiente reunión tú dices: voy a comprometerme a servir en lo que sea en mi iglesia local, voy a ir con el pastor y le voy a decir: pastor, aquí estoy, amo mi congregación local, voy a servir en lo que sea, levantando las sillas, limpiando el local, acomodando el sonido, qué sé yo, haciéndolo de excelencia. Entonces este mensaje cumplió su propósito en tu vida. Pero si tú no haces nada, si tú sigues siendo el mismo creyente que vienes jueves y domingos y no pasa nada en tu corazón, se perdió el tiempo, mis hermanos. Y estamos viviendo tiempos donde ya no se puede perder el tiempo. Así que yo quisiera que tú cerraras tus ojos e hicieras un compromiso, no conmigo, con el Señor de la iglesia, el Señor el dueño de la iglesia. Que tú le dijeras: Señor, perdóname, he sido indiferente. Cierra tus ojos un momento para que no te distraigas. Si me ayudan un poco con el piano, por favor. Y en este momento de adoración, tú dile al Señor, dale una respuesta al Señor. Dile: Señor, me he mantenido indiferente con mi congregación local. No he hecho lo que debo de hacer, Señor. Me he mantenido solamente dejando que el pastor haga las labores pastorales, o los del ministerio de alabanza, o los que proyectan los cantos, o los que proyectan en multimedia, y yo me he mantenido solamente sentado. No, Señor, hoy creo que has hablado a mi corazón, Señor, y quiero ser un instrumento que sea útil para edificar la iglesia, Señor. Edifica tu iglesia, que yo pueda ser una herramienta, Señor, en tus manos. Tú soplaste en mí el aliento de vida, Señor. Me diste vida. Cuando yo estaba muerto en mis delitos y en mis pecados, tú viniste a traer vida a mi vida, Señor. Y lo menos que puedo hacer es servirte. Lo menos que puedo hacer es servirte con mi vida, Señor. Tú viniste a dar tu vida por mí. Habla con Él, dile: Señor, aquí está mi vida, la rindo a ti. Señor, haz lo que tú quieras hacer con mi vida. Quizá hay momentos en los que tú ya no has compartido del evangelio a nadie, y tienes a tu alrededor personas que sabes que necesitan las buenas nuevas de salvación. Dile al Señor: Señor, quiero ser un proclamador de tu palabra. Ayúdame, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, no queremos funcionar como miembros del cuerpo de Cristo solitarios, porque si no, entonces estaríamos en un banco de órganos. No, queremos estar injertados al cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo trabajan los miembros los unos de los otros para que ese cuerpo funcione. Haznos un instrumento, Señor. Hace un momento cantábamos: es un privilegio, Señor, estar en tu presencia, Señor. Es un privilegio morar en tu presencia. Es un privilegio servirte. Es un privilegio, Señor, formar parte de tu familia. Habla con Él, abre tus labios y dile: Señor, 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 ayúdanos, que todo lo que ahora somos, Señor, por tu gracia y por tu misericordia, podamos regresarlo, Señor, sirviéndote, adorándote, reconociéndote a ti como nuestro Señor, y no siendo solamente oidores, sino hacedores de tu palabra.
Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, yo pongo en tus manos cada familia que forma parte de esta casa. Señor, oramos por los pastores, oramos por cada servidor de esta casa, Señor, para que cada uno de ellos se vaya multiplicando, Señor, y tu obra vaya creciendo, que tú vayas propiciando el crecimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Pero hay miembros en este cuerpo, Señor, en esta parte, en esta porción del cuerpo, en esta congregación local, hay miembros, Señor, dispuestos a amarte, a servirte, a cuidarse los unos de los otros, los unos con los otros, Señor, amarse, a perdonarse, a restaurarse los unos a los otros, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos esta casa. Si alguno está pasando por alguna tribulación, Señor, restáuralo, Señor, fortalécelo, Señor, llénalo con tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Aquí está nuestra vida. No sé si quisieras levantar tus manos y decirle: Señor, aquí está mi vida delante de ti. Aquí estamos, Señor, queremos ser instrumentos que podamos servir en tu obra, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, llénanos con tu presencia. Queremos ser discípulos tuyos, Señor, instrumentos que tú uses para edificar tu iglesia, Señor. Aunque estemos atravesando por tribulaciones, por pruebas, por sufrimiento, Señor, pero aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor, en el nombre de Jesús. Tu bendición, tu protección, Señor, para esta casa. Bendice a los jóvenes, bendice a las señoritas, bendice los matrimonios, bendice cada área, Señor, en la familia, en el nombre de Jesús. Las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia, Señor. Al contrario, tu iglesia seguirá, Señor, rescatando almas para tu honra y para tu gloria. Y, Señor, aquí hay un pueblo que te ama, aquí hay un pueblo que te necesita, aquí hay un pueblo dispuesto a servirte a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Queremos dar una respuesta, Señor, a tu mensaje. Sin duda, Señor, hoy has hablado a nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y nos encomendamos a ti y a la palabra de tu gracia, que es la única que tiene el poder para sobreedificar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso de alabanza al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A ti la gloria y la honra siempre, Señor. Amén. Que Dios les bendiga a todos, amados. Gloria a Dios. Así que damos gracias al Señor por la vida de nuestros pastores que estuvieron con nosotros. Sigamos orando por ellos. Y pues esperemos en el Señor que pues pronto vuelvan otra vez a visitarnos. Amén. Aquí hay un pueblo que también los ama y los seguiremos esperando cuando el Señor lo permita. Amén.